a la clase de prevención de patologías. Vamos a continuar con la clase iniciada el lunes pasado. Entonces yo voy a hacer la presentación para que podamos mirar las diapositivas que estuvimos analizando anteriormente. ¿Me avisan, por favor, cuando visualizan mi pantalla? Ya se ve. Ya se ve. Perfecto. Ok. Entonces hoy vamos a tratar, entre otros temas, de las medidas preventivas para patologías en los techos planos. Rubén, ¿puedes ampliar más tu imagen? La imagen está completa. Lo que tienen que hacer ustedes es, en esos tres puntitos, darle clic y le va a salir modificar, creo que es cambiar configuración, y deben de cliquear la parte donde dice foco. Entonces sale solamente mi pantalla para ustedes y no les ven a ninguno de los compañeros. Okay. Así se hace, sí. Yo tengo la pantalla completa. No, como veo 66% nomás tu imagen dice que tiene 66, puede llegar a 100 o más. No, lo que pasa es que si llego a 100 es así, mira, ¿viste? Ah, Sí, ya. Está hecho en tamaño, yo estuve verificando, está hecho en tamaño para que se vea una diapositiva por vez. Sí, De lo contrario, por vez. estaríamos a ver en varias partes. Ok, está. Está. Para que ustedes vean este completo, hagan así, pongan en foco y tienen una sola imagen. ¿Está? Bueno, como siempre, antes de iniciar uno de los capítulos, solemos dar unas directivas generales correspondientes específicamente al capítulo que vamos a ver. Hoy entonces, para techos planos, tenemos que tener la previsión y correcta ubicación de la barrera de vapor, el adecuado espesor y pendiente en el contrapiso común, ya sea este contrapiso común o sea de hormigón celular. ¿Verdad? El diseño del sistema termohidrófugo de la aislación, o sea, la ubicación y colocación adecuada de la aislación térmica dentro de ese sistema termohidrófugo, evitar el deterioro por interacción física o química entre los mantos utilizando elementos separadores cuando esos mantos son realizados en obra. Ahí es donde se realizan los procesos químicos. La eficiencia en la aplicación o colocación de los mantos en los puntos vulnerables. Vamos a identificar los puntos vulnerables en los distintos gráficos que vamos a ver. Evitar el exceso de humedad remanente de obra, que tiene directa relación al respeto de los procesos, del tiempo de los procesos constructivos de cada parte, de cada etapa de ejecución. Después está la ejecución eficiente de los bordes y remates, que son, acá ya vemos los puntos vulnerables, que son los ítems donde tenemos que tener mucho cuidado. La adecuada cantidad y calidad de las juntas de dilatación, dependiendo del tipo del material, del grado de soleamiento y principalmente del tamaño de los techos que vamos a cubrir, ¿verdad? La coordinación de las obras civiles, ¿verdad? Es un aspecto fundamental que nos atañe a nosotros los profesionales. Y los últimos ítems que siempre están presentes en cada una de las fichas que estamos presentando, que son la mano de obra calificada, el control de calidad, que es de nuestra parte, y el mantenimiento periódico. Son ítems que siempre están en la mayoría de las diapositivas. Entonces, viendo los techos planos, podemos mirar algunas de las patologías más frecuentes. Son muchas, pero vamos a ver solo algunas. En el primer gráfico tenemos una serie de losas con vigas invertidas. ¿Ya? Vemos que se ha obstruido la columna de bajada pluvial, por eso esto está totalmente inundado. El agua llega simplemente hasta la mitad del caño. Este es un caño que vincula un espacio con otro espacio, ¿verdad? Y esto se trancó la bajada, entonces por eso se produjo prácticamente esta pileta en la parte de el techo plano. Fíjense, acá se ve la unión entre las membranas, son membranas prefabricadas que tienen 1 metro de ancho, el rollo viene en 10 metros de largos y se solapan unos 10 centímetros acá. Entonces vemos perfectamente que esta aislación se hizo con una aislación hidrófuga con membrana prefabricada
con terminación de foil color aluminio. Esto puede tener deficiencias en su soldado porque esto es una pieza, esto es otra pieza y esto es otra pieza que ya habíamos dado en clases anteriores, que se pueden soldar con soplete, por un lado, pueden ser también en frío, con el soldador en frío, ¿verdad? Y no tenemos la certeza de que la totalidad esté soldada, ¿verdad? Porque depende muchísimo de la calidad de la mano de obra y de la fiscalización. Entonces, en este caso específico, había filtraciones, por eso nos llamaron, ¿verdad? Entonces encontramos esto. Dentro de esto también encontramos que acá vemos unos cables sueltos, ¿verdad? Tenían cinta aisladora en el extremo, pero estaban entrando dentro del agua. O sea que los peligros que también puede ocasionar la acumulación de agua en contacto con la instalación eléctrica. En esta otra fotografía vemos un techo que está en etapa de terminación todavía. Acá no se han revocado todavía las losas, las vigas invertidas, ¿verdad? Y vemos prácticamente el mismo caso que esto, la obstrucción de las cañerías de bajada. Esta foto es parte de esta obra. Esta obra está terminada en una parte y se hizo una ampliación y tenemos esta parte. Entonces, para los techos planos, el correcto diseño del sistema de desagüe pluvial es fundamental, ya que en este caso las patologías se dan una vez terminado el techo. Acá se hizo una aislación con membrana y nada más. Contrapiso con pendiente, carpeta y membrana. 3 elementos nada más se pusieron, ¿verdad? Pero las patologías ya se pueden dar, como muestra esta foto, en el proceso constructivo. Durante el proceso de construcción, entonces ya se pueden ir incorporando patologías que posteriormente se verán una vez terminada la obra. Entonces, por eso en uno de los ítems que recién leímos decía que debe haber una cronología y una buena atención en el proceso de las obras. ¿Qué se hace primero? ¿Qué situaciones se tienen que prever para evitar futuras patologías? Esto es de una terraza de la terraza. Rubén, antes que pases, ¿sí? Una cosita quiero agregar. Me tocó la oportunidad de hacer la consultoría y la intervención, ¿verdad? En una obra parecida a esta, donde el diseño estructural también en la terraza técnica formaban vigas invertidas para tener losas planas abajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la viga, esta que divide una losa de la otra, hay unas cañerías como caños pasantes. No es una buena solución porque quiere decir que el agua tiene que subir a este nivel para ir desagotando en la siguiente losa donde está el desagüe. Cuando les toque tener esta situación, conviene que cada losa vaya teniendo su desagüe, ¿verdad? Independiente unas de otras, porque si no, imagínense en la cantidad de agua que tiene que acumular sobre cada losa para pasar por estos caños pasantes que se ven ahí. Rubén, si puedes señalar los caños pasantes entre una losa y la otra. Esos caños están a media altura de la viga invertida. Entonces, tiene que acumularse mucha agua para que pase. Y después siempre queda agua remanente en las losas. Entonces, cada losa tiene que tener su propio desagüe, no depender de estos caños pasantes. Sí. Eso nada más quería agregar. Sí, en esta obra los caños pasantes estaban a nivel de la losa, o sea que no tenía que subir el agua. La pendiente estaba bien hecha también porque fíjense que acá hay acumulación de agua, en cambio acá no hay. Acá el problema fue que se trancó el desagüe, la columna de desagüe, o sea, se obstruyó porque había mucha vegetación alrededor. Entonces se inundó todo, toda la losa, esta y la que está acá también se inundó. Entonces, como dice la arquitecta, lo ideal sería prever siempre y no depender de una sola columna de bajada, ya que la misma sí se obstruye, entonces tendríamos que tener opciones y siempre sobredimensionar esas columnas de bajada porque últimamente las lluvias han cambiado en cuanto a su intensidad,
cae mucho mayor cantidad de agua en menor tiempo. Entonces, las columnas de bajada deben ser capaces de desagotar rápidamente esa cantidad de agua. En esta fotografía vemos la colocación de la membrana asfáltica, es similar a esta, membrana asfáltica con foil color aluminio, ¿verdad? Pero fíjense, estas son cañerías de 100 milímetros, son codos que salían, esta foto lo habíamos visto desde el exterior en las clases anteriores, hace 2 clases estuvimos viendo la foto. Entonces, vemos que por ser de 100 milímetros y la membrana esta de 4 milímetros, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo difícil que resultaba sellar con la membrana de 4 milímetros ese caño de 100? Y al sellar, al meter la membrana dentro del caño de 100, se reducía bastante la sección, ya no quedaba en 100 milímetros por lo grueso que era la membrana. Entonces, al reducirse la sección en este caso del codo, que es de la columna de bajada, entonces ya hace que no se puedan desplazar a través del mismo las hojas de mayor tamaño que podamos tener. Aquí tenemos hojas, acá tenemos algo que parece no ser una hoja, y vemos que también ya se ha deteriorado bastante la membrana. Habíamos dicho que lo ideal en este caso sería una aislación de la boqueta, en este caso, o del codo, con una membrana acrílica, ya que la membrana acrílica es con una tela, se hace con una tela de geotextil, puede ser una membrana poliuretánica también, ¿verdad? Que es mucho más fácil de manejar que esta membrana, que es bastante dura y bastante gruesa. Entonces, lo ideal sería utilizar acá el sellado con otro tipo de membrana y no con esto. O si se va a utilizar este tipo de membrana, que estos codos que estén acá sean de mayor tamaño, de tal manera que se pueda introducir la mano, realizar bien el sellado de las mismas y que al final quede un buen espacio para que puedan circular las hojas. Le quedó una recomendación, Rubén. Sí, nosotros recomendamos que ahora, como mínimo, deben de ser siempre ya de 150 milímetros las columnas de bajada, porque las de 100 ya no dan abasto para la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, por el cambio del régimen de lluvia que ha tenido. Sí, adelante, Mary. Que cuando tengan que trabajar en techos planos, opten, ¿verdad? No hay mucha diferencia en el presupuesto. Opten por hacer sus membranas in situ y no con prefabricadas. Nosotros las prefabricadas recomendamos para techos con pendientes, ¿verdad? Ahora, con techos planos in situ, porque como decía Rubén, es más fácil con la brocha, con el pincel, bajar esa membrana in situ que se hace a partir de una pintura acrílica con elastómeros o poliuretánica con elastómeros, ¿verdad? Entonces se va bajando por los desagües con mayor facilidad. Pero antes de empezar su membrana in situ, conviene sellar con un mastic las uniones de los caños de bajada o los codos de bajada, ¿verdad? Con el parapetito ese donde van los desagües. No se le pone un mastic alrededor de esa unión del caño con el parapeto ya revocado, ¿verdad? Y después se hace la membrana y se baja dentro del desagüe para cubrir nuevamente con la pintura acrílica con elastómero o con poliuretánica con elastómero, cualquiera de las que use, ¿verdad? Se va cubriendo todas las veces, todas las capas que se hacen sobre la losa se va introduciendo en los caños de desagüe. Esa es la recomendación, porque es mucho más fácil hacer el mantenimiento, ¿verdad? Y mucho más fácil lograr un buen proceso constructivo. Lo que se busca sellar adecuadamente es justamente la unión del caño de PVC con todo lo que es elemento rígido de parapeto, ¿verdad? Entonces, eso sabemos que con el tiempo se puede desprender, entonces ese sello tiene que ser bien hecho. Eso nada más, adelante. Sí, y entonces estos son algunos de los lugares que recién vimos que necesitan una atención
preferencial, que son los elementos donde siempre, como dijo Mary, le pueden haber inconvenientes, principalmente por la unión de los distintos materiales. En este caso, acá tenemos el codo, que es de PVC, tenemos el pretil, el parapeto que es de mampostería. Normalmente el parapeto tiene un tipo de mortero a los costados y donde se conecta el caño, el codo, tiene un mortero más fuerte, o sea que hay otra vez otro tipo de mortero. Y posteriormente el revoque, es decir que tenemos varios elementos ahí que normalmente suelen tener fisuraciones, principalmente por dilatación y contracción de los distintos materiales. Cada material es diferente. Y como dijo la arquitecta, la sugerencia para techos planos siempre es la de realizar una aislación in situ, ¿verdad? Por eso estábamos marcando hace rato esto, que fue hecho con membrana, ¿verdad? Soldada, entonces no se garantiza la continuidad de toda la membrana porque esto se une cada 1 metro, ¿verdad? Entonces, en una partecita que no esté bien sellada, que no esté bien soldada, ya hace que el agua pueda penetrar por debajo y manifestarse posteriormente en la parte inferior, en la planta, en el techo de lo que sería esto. Entonces, al tener una membrana hecha in situ, tenemos todo un elemento único desde el inicio hasta el otro extremo. Entonces, es un solo elemento hecho en etapas, pero es uno solo, al no tener esta serie de solapes. O sea, los solapes tienen porque las telas, ya sean las telas de geotextil o las que usemos, tienen también en pedazos así de 1 metro, 1,5 metros, pero con la cantidad de manos de pintura que se ponen encima, hacen de que esos solapes prácticamente queden totalmente sellados, no como estos que pueden no estar sellados totalmente. O sea, esa es la ventaja como dijo la arquitecta Mary recién, de las aislaciones hidrófugas hechas in situ. En esta foto tenemos una azotea en donde tenemos acá electroductos de la parte eléctrica, pero vemos también cables, o sea, conductores eléctricos sin protección. Y en esta parte ya se ha producido un cortocircuito, acá hay un pequeño problema ya, porque esto está expuesto al sol, esto se calienta, la parte de color aluminio se calienta, el cable, si va a estar expuesto, tiene que tener ciertas características. Los cables expuestos son normalmente, los subterráneos son de tipo NII, ¿verdad? Y los cables expuestos pueden ser preensamblados, ¿verdad? Pero este tipo de conductor, el que es de multifilamento con la aislación común, que es de una sola capa, no es un cable, un conductor que esté preparado para la intemperie. Entonces, eso tenemos que tener muy bien claro. Entonces, en esta foto podemos ver clarísimo que no hay una mano de obra calificada por un lado y posiblemente no haya habido también ningún tipo de control de calidad, porque yo creo que ningún profesional aceptaría este tipo de situaciones en su obra. Es decir, este desorden y esta falta en cuanto a las normas, principalmente en la distribución de los conductores eléctricos. Acá tenemos esta fotografía, ya la habíamos visto anteriormente, las dos de arriba, ¿verdad? Las patologías producidas por la falta de goterón, cómo se introducía el agua, se corría acá, en esta parte llegó hasta la viga inclusive, en donde ya al llegar a corroer las armaduras de la viga, estamos ya en un proceso patológico que afecta no solamente a los revestimientos y a las terminaciones, como en esta parte, sino también a la parte de la estructura del edificio. O sea, podemos tener ahí oxidación de las varillas de acero, por un lado, y posteriormente también eso, al aumentar, podemos tener carbonatación de la estructura de hormigón armado. O sea, son situaciones que se dan en techos planos y en este caso era simplemente la falta de goterón. Este es un caso similar, ¿verdad? También tenemos descascaramiento. Este tiene un proceso de manchado de la pintura,
un proceso de abultamiento, luego el descascaramiento de la pintura y posteriormente, como se ve acá y acá, el descascaramiento del revoque. Hay todo un proceso que se da y lo ideal siempre es tener en cuenta ese último ítem que leímos en la parte general, en donde se menciona el periódico mantenimiento. Entonces, al aparecer las manchas, ya hay un indicio de patologías. Entonces, en esa etapa ya hay que intervenir y no dejar que el proceso patológico se dé en este grado de intensidad. Porque esto, solucionar, es mucho más, por un lado, es más grave, es más antieconómico, es mucho más caro solucionar esto, que si era aparte simplemente unas manchas de humedad, ya se podía ver la solución del borde de goterón y no llegar al extremo de estos elementos así ya muy deteriorados. Vemos aquí la columna de bajada, esta es una columna de chapa, ¿verdad? Siempre donde se une la chapa, que es un material, con el hormigón, con otro material, siempre ahí, como recién dijo la arquitecta, hay que tener cuidado, ponerle mastic, ponerle doble membrana, las más fáciles de manejar, porque esos son lugares críticos. Eso es uno de los lugares críticos que habíamos mencionado en la parte general. El de una losa, ¿verdad? Fíjense que tampoco tiene goterón, ¿verdad? Hay una filtración y es una filtración bastante bien dirigida acá. Fíjense la coloración naranja que nos indica de que las varillas de acero ya han sido atacadas por el óxido y que el paso, con el paso del agua, entonces eso ya, las gotas que caen acá son de color naranja. Cuando esto aumenta y se pone de color blanco, estamos ya en presencia de Carbonatación. una patología que es la carbonatación del hormigón, que vimos en la clase de estructuras. Estuvimos hablando bastante bien detenidamente en qué consistía la carbonatación del hormigón. Entonces acá lo primero que afectaría, si tenemos acá una varilla, ¿verdad?, es el recubrimiento de la varilla, que es en esta parte. Fíjense que es hormigón a la vista, ¿verdad? Entonces, por eso cuando tenemos hormigón a la vista, se recomienda que los recubrimientos sean mayores, porque aparte de ponerle un sellador al hormigón, carece de revoque, entonces es más factible de que sea atacado por los agentes climáticos, principalmente la lluvia. Entonces, lo que normalmente hacemos en una estructura que lleva revoque, que es una separación, un recubrimiento de 1,5 centímetros, a veces algunos calculistas ponen 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, cuando es hormigón a la vista, tendríamos que prever eso y hacer un recubrimiento mucho mayor. Es decir, que los separadores que tenemos que comprar son separadores un poquitito más altos. Hay de todas las medidas, entonces en el mercado encontramos para recubrir 1 centímetro, 1,5, 2, 2,5, hasta 5, ¿verdad? En donde se requieran. Normalmente 5 se requieren en ciertos lugares en donde no tenemos acceso visual, por ejemplo, en los cabezales, ¿verdad?, en los pilotes, en donde no tenemos un acceso visual al hormigón luego de desencofrar. Entonces, en ese caso se utilizan los separadores mayores que nos dan un recubrimiento de unos 5 centímetros. Entonces, También en lugares donde hay salinidad, por ejemplo, claro, en costas marinas y en nuestro país, en el Chaco. ¿M? En el Chaco tenemos la sal totalmente, la arena totalmente contaminada con sales, las aguas, las napas son súper salinas, ¿verdad? Y el viento que arrastra esa sal que está en el terreno, vamos a decir, en todo el Chaco paraguayo, también es muy salada, o sea, tiene salitre. Entonces, en nuestro país, cuando trabajamos en el Chaco, tienen que tener en cuenta que el recubrimiento tiene que ser mayor, tiene que tener un aditivo plastificante, el hormigón tiene que estar muy bien vibrado, de tal
forma de conseguir un hormigón muy compacto, mucho menos capilar de lo que normalmente se logra sin tanto cuidado, vamos a decir, no al contrario. En el Chaco hay que ver esos cuidados extremos, ¿verdad? Porque la salinidad del ambiente va a atacar por capilaridad, por porosidad del hormigón, va a atacar las armaduras. No hace falta ni siquiera que haya presencia de humedad o de embates de lluvia, ¿verdad? No usar agua de pozos someros o profundos, usar agua de recolección de lluvia, ¿verdad? Llevarla a un tanque inferior o a un aljibe, tratar el agua y usar agua dulce, que en el Chaco solamente se consigue o con cisternas que se llevan desde Asunción o con recolección de agua de lluvia. Claro, acuérdense de que la sal es cloruro de sodio. Ya habíamos hablado de los cloruros anteriormente, ¿verdad? Cuando hablábamos de los aditivos acelerantes, entonces con sus consecuencias posteriores. Ya habíamos dado en las primeras clases. Continuando, esta es la foto de un goterón hecho, fíjense, esto también es hormigón visto. Esta es tu casa, Mary, ¿verdad? Esta es mi casa. Sí, Sí, una vez que estaba lloviendo sí. torrencialmente, le saqué una foto para que vean cómo funciona El goterón. el goterón. Hasta ahí llega la humedad y después ya gotea. No pasa a la losa, ¿verdad? Y justamente es el borde del recubrimiento. Y eso lo hicimos con un goterón prefabricado que se compra por metro, ¿verdad? Y se coloca en el encofrado y al vaciar el hormigón, después una vez fraguado se desencofra eso y se queda formado la andija del goterón. El goterón prefabricado se desprende, se limpia y se reutiliza. O sea que ni siquiera es un costo importante en el presupuesto porque es reutilizable, ¿verdad? Muchísimas veces dependiendo del cuidado que uno le dé al goterón prefabricado. Entonces, en la foto superior derecha, donde Rubén mostraba esa estructura de hormigón a la vista, sin goterón, Esta. ¿verdad? Esa, ahí es, yo no sé por qué no le ponen, por falta de conocimiento, porque por ahorro, esa era una mansión, no pudo haber sido por ahorro, ¿verdad? Aparte que es insignificante el costo, realmente es insignificante el costo. Entonces ahí está mostrando realmente cómo funciona súper bien el goterón. Sí, y es bien clara la relación que existe entre prevención y solución. En este caso, la prevención, ¿verdad? Consiste en la colocación del elemento. ¿Verdad? El mercado nos ofrece hoy todos los elementos que nosotros vamos a utilizar, como dijo la Ariteta, muchas veces no se utilizan simplemente por desconocimiento. ¿Verdad? Imagínense acá, el goterón se reutiliza en otras partes y es totalmente diferente tener que reparar esta situación que invertir en la utilización del goterón en esta parte. O sea que la relación prevención y calidad es fundamental. O sea, es Y, muy bien entendida en este caso, ya que con muy poco de conocimiento y muy poca inversión inicial se logran evitar este tipo de situaciones. y esa situación de la foto superior derecha, Rubén, y gente, es Eh, cuestión de un poco más de tiempo para que todo el recubrimiento se empiece a desprender de las armaduras, porque las armaduras ya tienen oxidación, se pueden ver en las gotas de agua que son naranja, estas son naranjas. ¿verdad? Ya tiene oxidación y después empieza la fisuración del hormigón, porque la oxidación en la varilla es un polvo al principio que recubre la varilla y después va consumiendo la varilla y se va corroyendo la varilla se expande, fisura y se pueden ver todas las fisuras en el sentido del armado de la losa y después ya se desprende, porque el hormigón de recubrimiento no está adherido ya al acero. De hecho que el acero se va carcomiendo tanto que va reduciendo su sección
y termina soltándose, ¿verdad? Las armaduras. Y después, una vez que se empieza a desprender el recubrimiento de hormigón, ya eso queda totalmente expuesto al ambiente, al aire. Y ahí, con todas estas patologías ya que estamos teniendo, la carbonatación es inminente y en un grado superior. Y eso termina de completar el círculo de lesiones estructurales, ¿verdad? Que se puede hacer un saneamiento, es un trabajo bastante delicado. Se hace un saneamiento, después se tiene que ver si medir la varilla, si bajó entre el 10 y el 15%, según la sección de la varilla hay que usar un refuerzo a través de otra varilla al lado y se usan adhesivos epóxicos, bicomponentes que son muy caros. Después restablecer todo el recubrimiento de hormigón con una argamasa estructural, el grout o grouting, de las dos formas se le llama. Son materiales caros, mano de obra muy calificada que sepa hacer este trabajo, ¿verdad? La injerencia de ingenieros civiles para todo el cálculo de todo el refuerzo estructural, y todo porque no se usó un goterón, ¿verdad? Es lamentable, pero es nuestra responsabilidad como directores de obras, ¿verdad? Directores de obra, porque nosotros no podemos transferir esta desidia o este error al ingeniero. El ingeniero hace su cálculo, nos envía los planos y a lo sumo puede estar para la verificación del armado antes del vaciado del hormigón. Claro, Y toda la nosotros verificación queda requerimos, a cargo del director de obras. claro, En la claro, foto de entonces, abajo, acá vemos lo que acaba de mencionar la arquitecta. Esta es una junta de dilatación. Son dos vigas invertidas donde hubo ya un problema de filtraciones y aquí es donde ya la varilla ha sido afectada por la oxidación, ¿verdad? Entonces se ha desprendido, la varilla forma una especie de escamas alrededor, eso presiona contra el recubrimiento y como dijo la arquitecta, lo primero que se desprende ahí es el recubrimiento, o sea que la presión que tiene la varilla al oxidarse, al formarse esas escamas, es tan fuerte que rompe el recubrimiento. Este es el primer proceso del que había mencionado la arquitecta, que acá se produciría posterior a esta situación, que es esto que tenemos acá, ¿verdad? Ya se ven las varillas rotas, ¿verdad? Oxidadas por un lado, el hormigón ya se ha roto y también el revoque. Este es el primer proceso, la primera etapa. O sea, en esta etapa, si se hace la intervención, fíjense que todavía no es tan grave, ¿verdad? Entonces, quizás no haya que ni siquiera reponer las varillas, sino simplemente hacer el tratamiento correspondiente que habíamos mencionado en el capítulo de las estructuras, ¿verdad? La ideal siempre es atacar las patologías en su etapa primaria, en su etapa inicial. Cuando las mismas se dan tempranamente, todo es mucho más barato. Cuando las mismas se han dado ya y tenemos que intervenir la parte estructural, por ejemplo, de todo esto, ya es mucho más caro, como dijo la arquitecta, ya con mano de obra especializada, cálculo especializado por parte del ingeniero calculista y la utilización de materiales caros. El adhesivo epóxico es caro, el grouting es caro y todo tiene su proceso de utilización, que si se lo utiliza mal, ese buenísimo producto también no tiene garantía si es que no se utiliza en forma correcta. Como dijo la arquitecta recién, un buen vibrado. Esta foto ya vimos también, ¿verdad? Fíjense acá cómo se ha desprendido parte de la pasta de hormigón y queda solamente la parte de piedra triturada. Evidentemente, esto hace de que la tensión que debe soportar el hormigón, la tensión característica, ya no va a ser la misma tensión que es de cálculo, ya que en el cálculo se realizó con condiciones óptimas. En cambio, en la obra se dan situaciones totalmente diferentes a lo que se previeron en el cálculo. Entonces, ahí estamos ya en presencia de situaciones que pueden agravar el problema, ya que se han modificado las condiciones iniciales, en este caso, del
hormigón armado, de la resistencia del hormigón armado. Mm. En la foto del medio, Rubén, Esta, esa sí, foto le corresponde a una casona de los años 50, muy linda, ahí sobre Paipere, casi 25 de mayo que entramos a intervenir, ¿verdad? Y acá se daban todas las cosas, todas las lesiones a la vez, ¿verdad? Un desprendimiento del parapeto que llevaba una baranda metálica arriba, las barandas oxidadas, el parapeto lleno de colonias de microorganismos, se puede ver todo sobre todas las manchas negras que tiene, ¿verdad? Absorbió totalmente, se saturaron de agua los ladrillos porque era un parapeto de ladrillo, ¿verdad? La desunión de ese parapeto con respecto a la losa, se pueden ver bien las manchas negras de colonias de microorganismos y cómo atraviesa totalmente el agua y hay filtración, se puede ver en el cielo raso, ¿verdad? En la zona inferior de la losa, acá. el descascaramiento de las pinturas, las manchas de humedad, ¿verdad? Y eso se va desprendiendo, el revoque se va desprendiendo, después ya queda a la vista el hormigón que actúa como una esponja, absorbiendo toda la cantidad de agua y saturándose, oxidando las armaduras, generando carbonatación. Y esa carbonatación, si se deja, produce estalactitas, como se ve en las losas que están en las galerías de la facultad, ahí al lado de la puerta del taller A, ¿verdad? Y estamos viendo el inicio de estalactitas en la segunda foto hacia la derecha. Esta es. Esa, ahí se está iniciando las estalactitas, ustedes ven unos puntos blancos, ¿verdad? Y una fisuración también en esa que es una losa de borde libre, era una fisuración y empieza a filtrar la carbonatación que está tomando el hormigón, porque la oxidación afecta a las armaduras, al acero, y la carbonatación afecta a la masa de hormigón, pero si se dan al mismo tiempo, la carbonatación acelera el proceso de corrosión y se van soltando las armaduras. Y cuando está todo el hormigón, todo el volumen de hormigón carbonatado, es que ya se empieza a filtrar y a formar estalactitas de carbonatación, ¿verdad? Cuando hay estalactitas quiere decir que la cantidad de carbonatación agarró toda la masa todo el espesor de la losa, vamos a decir, todo el espesor de la losa, la parte de masa de hormigón. Entonces, ese ya es el último estadio, ¿verdad? Y después las estalactitas van creciendo también. Y eso se puede ver muy bien en la facultad. Cuando vayan por la facultad, miren un poco si era presencial esto, íbamos a estar haciendo el recorrido, mirando todas las lesiones in situ, ¿verdad? Bueno, pero lastimosamente nos tenemos que contentar con las fotos. Pero cuando estén por la facultad, acuérdense y váyanse a mirar el CD, la junta de dilatación del CD, que habíamos ya mostrado, y este tipo de estalactitas que se dan ahí en la galería de la facultad al salir del taller A. Siempre están limpiando y siempre se está generando de vuelta, ¿verdad? Porque eso también hace una baja tremenda en la resistencia del hormigón armado. Estas estructuras de hormigón ya no tienen la resistencia original. Y la foto inferior izquierda es de una casa donde hicimos la consultoría y la intervención que está enfrente al lago. Tenía 2 bloques y tenían 3 niveles, 3 terrazas escalonadas hacia el lago. Y fíjense, la estructura era revocada, pero había una fisuración entre el nivel de losa y el parapeto de borde que sostenía la baranda. Había una fisuración por diferencia de materiales, ¿verdad? Y también toda la cantidad de colonia de microorganismos. Y totalmente ya fisurado ese revoque, entonces llegaba a la viga de hormigón. Llegaba y ya estaba afectando, ¿verdad? Se veía hacia
hacia el lado interior, vamos a decir, se veía ya la afectación que hacía sobre la estructura, porque el revoque era de la viga era hacia el lago, hacia su cara exterior, ¿verdad? Y del otro lado, hacia la cara interna de la viga, que va ya hacia la losa, no estaba revocado, era solamente hormigón. Entonces se podía notar la diferencia, ¿verdad? Sobre el revoque, todas las lesiones que generaba ya esa humedad, el embate de las lluvias, y encima cuando llueve hacia el lago, cuando está sobre el lago, la edificación, vamos a decir, recibe con viento, con mucha presión el agua, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene capilaridad absorbe con presión de viento y penetra más, con mayor seguridad a los materiales, toda esa humedad. Pasamos. ¿Sí? Ahí está la foto de mi casa en zoom para que vean hasta dónde llegan las gotas de agua y después ya gotea hacia el piso, ¿verdad? Hacia abajo, como la hendidura que se formó con el hormigón, con el goterón, quiero decir, prefabricado, funciona perfectamente. Este es el caso que les decía de la casa que vimos anteriormente sobre el lago, ¿verdad? Ven ahí que está el hormigón a la vista y que el revoque de la viga hacia el exterior era al solo efecto de realizar el goterón con el revoque. Ahí se ve el goterón hecho con revoque, ¿verdad? Y hacia adentro ya era un hormigón a la vista. El constructor se olvidó de que hay un goterón prefabricado que le podía haber puesto y tener toda la estructura a la vista sin necesidad de revocar la parte exterior y la parte interior no revocarla, ¿verdad? Bueno, pero en fin, otra característica que tenía esta casa, si ustedes ven la foto ahí al costado derecho, Rubén, hay un tronco, ahí hay un árbol que atravesaba los 3 niveles de terrazas escalonadas, ¿verdad? Hermoso lapacho. Bueno, entonces armaron su encofrado alrededor de este árbol eh, y reforzaron, pero el hormigón de borde del agujero que hicieron en el encofrado alrededor del árbol para preservar el árbol, ¿verdad? Eh, no tenía ninguna protección. ¿Y por qué debería de tener una protección que disminuya el impacto? Porque cuando hay fuertes vientos, el tronco se movía, iba golpeando el borde del hormigón y como había una filtración también a través del agujero, ¿verdad? El recubrimiento ahí estaba perdido porque estaba todo curubicado por la oxidación que producía sin ninguna protección hidrófuga de ese hormigón visto y a través de los golpes también. Entonces estaban ya sin recubrimiento y todas las armaduras estaban expuestas a la intemperie, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, incluso no tiene por qué generar ningún costo. Se puede hacer, por ejemplo, de llantas viejas, ¿verdad? O mandar a hacer una protección de neoprene y sobre el recubrimiento de hormigón ponerle una buena protección de neoprene que cuando el tronco se mueva y golpee, ¿verdad? No masille, no rompa el recubrimiento, ¿sí? Amortigue ese golpe. Y eso es muy económico, ¿verdad? Pero no se hizo y se tuvo que sanear ese borde. Sanear y reforzar. Estas son fotos. En la primera foto derecha superior hacia la izquierda, vemos la fisuración que se dan en losas de borde libre cuando no hay refuerzos justamente en los ángulos. Se dan una fisuración ahí, no existió el refuerzo adecuado en esos bordes libres de losa.
Y en la foto de la derecha, superior derecha, se ve una parte, una viga de hormigón a la vista, ¿verdad? Y que está en voladizo, vamos a decir, y cómo era filtrado a través del agua de lluvia, filtrada totalmente la viga. Y vean, la viga está, esta fotografía está desde abajo hacia arriba, la base de la viga es lo que se ve, ¿verdad? Y se ve lleno de manchas de óxido. Ahí se ve Ahí se todo, ve todo el dibujado. oxidado, totalmente oxidado. Sí. La inferior, la foto inferior izquierda y la foto inferior derecha corresponden a la casa del lago que les decía. Si ustedes ven, hay dos bloques, uno sobre el lago y el otro hacia la calle. El bloque hacia el lago, en la foto inferior derecha, vemos ya una membrana blanca, ¿verdad? Que ya fue intervenida. ¿Por qué elegimos blanco? Porque el blanco es un color frío que no absorbe el calor y protege térmicamente a la loza, ¿verdad? Aparte de ser una membrana con elastómeros que es flexible, es hidrófuga y térmica a la vez. Sin embargo, el bloque hacia la calle mantiene todavía el color cerámico, que si bien es acrílico y tiene elastómero, al tener color siempre absorbe un poco más de, no es reflexivo, absorbe un poco de calor. Y la falta de mantenimiento hace que la membrana se vaya desmereciendo. Aparte que justo en el desagüe pluvial también hay un sistema de ductos del aire acondicionado, ¿verdad? Porque eran terrazas técnicas y cómo se ve ahí la colmatación de hojas, ¿verdad? Obstruyendo totalmente el desagüe y cómo es que pusieron unos ladrillos nomás para sostener todo el sistema de cañerías aisladas de los aire acondicionados, ¿verdad? Del compresor a los evaporadores y colocaron simplemente unos ladrillos para hacer, vamos a decir, darle base a eso, ¿verdad? Y ese no era el soporte. Eso trajo consigo de que ahí se cree haya mayor cantidad de absorción de humedad, el desarrollo de microorganismos, ¿verdad? Y también se junte mayor cantidad de hojas secas. Porque si ustedes ven, hay mucha vegetación alrededor. Entonces, antes de cada tormenta, se llena eso de hojas, ¿verdad? Y bueno, iba quedando, iba obstruyendo, iba taponando los desagües también. Si tienen la posibilidad de hacer membranas blancas, ya sea base acrílico con elastómero o base poliuretánica con elastómero, háganlo, ¿verdad? Porque estas membranas duran mucho más porque no absorben el calor, sino que irradian. Entonces los elastómeros tienen mayor vida útil. Y si son asfálticas las aislaciones, tienen que tener una aislación térmica encima. Se puede usar una asfáltica con elastómero de base y encima una acrílica con elastómero y que quede el acabado blanco, ¿verdad? Sin ningún problema se adhieren perfectamente bien la asfáltica con la acrílica o la asfáltica con la poliuretánica. ¿Eso por qué se hace? Para abaratar costos, pero siempre terminen con algo blanco, porque es térmico, la protección se vuelve térmica. En este caso, el tener esto blanco acá, el material este acá, que es una membrana acrílica de color blanco, el mismo material que tenemos acá, solo que este está con pigmentación, que es normalmente el fabricante hace esto para utilizarlos en techo de tejas y en techos planos lo ideal es utilizar siempre el blanco, o sea, no varía en su composición química, simplemente varía en el color y esa variación de color hace una gran diferencia, como dijo la arquitecta, la absorción de calor. Esto absorbe mucho más calor que esto, entonces el periódico mantenimiento, si por algún motivo tenemos que utilizar nosotros la pintura acrílica color cerámico, el periodo de mantenimiento debe ser más frecuente que el de color blanco.
ya que el de color blanco al no absorber calor tiene una vida útil mayor. Entonces, siempre para terrazas se recomienda que sea de color blanco. Entonces, nos damos cuenta de que al mirar estas 4 fotografías y las anteriores, hay un desconocimiento de la gente por lo cual no están utilizando, ¿verdad? Acá, para solucionar esto que está acá, que es la oxidación del estribo, es ponerle un separador al estribo, el separador que vimos en la clase de estructuras, hace como 3 clases, ¿verdad? Que sale un poquitito más de 150 guaraníes, creo que sale un separador. Y con eso se elimina totalmente este problema de oxidación. Acá se utilizó la membrana acrílica, color cerámico, ¿verdad? Teniendo la posibilidad de utilizar el de color blanco que se menciona acá. Y la utilización del color blanco es mucho mejor porque en nuestro país nosotros sabemos lo que es el verano, ¿verdad? En épocas de mucho calor, cuando realizamos una vez la clase, Casarino vino a presentar un producto y se hizo una prueba del producto, que era una aislación térmica que se usa bajo los tinglados. Funcionó perfectamente la aislación, y lo que más llamó la atención, no sé si te acordás, Mary, ahora sí unos 10, 15 años por ahí, que la temperatura de la chapa que estaba expuesta a la intemperie, al calor, alcanzó 90 grados. Sí. Para que se den cuenta de cómo está sufriendo ese material en verano, ¿verdad? Cuando tenemos ese calor insoportable y tenemos ahí el techo. Muchos techos tienen 12 horas de asoleamiento, entonces sin que eso pueda cubrirse. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen materiales adecuados para cada situación. Encima, en este caso, tiene el mismo costo. Claro, El por eso, blanco y el cerámico tienen el mismo costo. este es el mismo material, es solo que este es blanco y Impacril, es sí. Impacril. Y El el mismo costo. fabricante hizo para utilizarlo con teja, para no tener que volver a pintar esto. Entonces, es el mismo costo, pero la gran diferencia es el color, que hacen una diferencia técnica desde el punto de vista del rendimiento que tiene el producto con el tiempo. Bueno, este es el caso de una falla en el poliuretano expandido, que es la aislación térmica sobre la hidrófuga de membrana asfáltica con elastómero. Las losas, si ustedes ven, tienen todo vigas invertidas, ¿verdad? Y tenía un piso flotante de baldosones a junta seca, que quiere decir que dejaba filtrar el agua y debería de escurrirse a través de la losa con su contrapiso con pendiente hacia los desagües. Filtraba por todos lados, estaba generando oxidaciones, desprendimientos, ¿verdad? Y en ciertos lugares de la losa ya había carbonatación también. Lo que se hizo es levantar todo el sistema de piso flotante. El piso flotante formaba un espacio técnico, ¿verdad? Donde también estaban colocados, vamos a decir, todo el sistema de tuberías de aire acondicionado. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Levantamos, sacamos toda la aislación, curamos la losa donde había fisuraciones con adhesivo epóxico bicomponente. Se limpió la losa, se hizo la membrana asfáltica in situ y ya teníamos un proveedor de poliuretano expandido que ya estaba contratado desde el inicio, ¿verdad? Que era nuestro proveedor normalmente. Cuando le llamamos a este señor para que vaya ya a hacer la pulverización, nos avisa de que su máquina está descompuesta y que tenía un repuesto esperando de Alemania y que iba a tardar. Recurrimos a otro proveedor con quien tiene nombre dentro del mercado, pero nunca nosotros habíamos trabajado. Se fue, pulverizó, y en la medida que se empezó a expandir el poliuretano, a fraguar y expandir el poliuretano como aislación térmica sobre la membrana asfáltica, que ustedes saben que no puede quedar expuesta a la intemperie, que tiene que ser cubierta con un material térmico, empezó a fisurarse, como se ve en la primera foto superior izquierda.
se empezaba a romper, a inflar y terminó explotando, volando por el aire pedazos de poliuretano. Ahí nomás le hicimos el reclamo, por suerte nosotros estábamos presentes siempre cuando se vacía el poliuretano, siempre estábamos presentes y vinieron y dijeron que sí, que iban a reparar. Para mí reparar es sacar y volver a colocar. No, ellos vinieron y pulverizaron de vuelta las zonas donde había desaparecido porque voló en pedazos, vamos a decir, el poliuretano por el aire. Hubo así un ruido de explosión y empezó a volar los pedazos. O sea, remendaron la aislación. En la medida que iban pulverizando, y iba otra vez, porque esto es inmediato, ¿verdad? Se pulveriza y empieza a fraguar y empieza a expandirse el poliuretano, a consolidarse como masa el poliuretano, que viene con un aspersor se coloca, empezaba otra vez a fisurarse. Ahí nomás detuvimos el trabajo, ¿verdad? Y le mandamos a su casa, levantamos absolutamente todo el poliuretano y decidimos hacer una pintura base poliuretánica sobre la fáltica que se adhirió muy bien y como es blanca sirvió de aislante térmico. Absorbimos los costos del trabajo que se arruinó, ¿verdad? Pero mantuvimos el cliente. Entonces fue una pérdida para nosotros, pero bueno, son cosas que pasan. Eso nos llamó la atención y buscar cuál sería la causa de la falla del poliuretano, ¿verdad? Puede ser la composición que no haya estado bien hecha, pudo haber sido la presión de la máquina que no haya estado bien graduada, y también pudo haber sido de que la pintura fáltica no haya estado sucia, ¿verdad? Y nosotros no era la primera vez que usamos poliuretano, siempre estábamos usando esta combinación de aislación y sabíamos que se había limpiado muy bien y que nuestra membrana estaba muy bien fraguada. Entonces investigamos un poco, pero trabajo perdido, ¿verdad? Uno tiene que asumir estos hechos cuando se dan en obra y de ahí en más nos dio muy, pero muy buen resultado el hecho de combinar la aislación asfáltica con el elastómero abajo y arriba, la aislación poliuretánica con el elastómero. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo material. Este es poliuretano expandido, el otro es una pintura base poliuretánica con elastómeros, que se coloca exactamente igual que el impacril asfáltico o el impacril acrílico. Es lo mismo, lo único que la base de la pintura es poliuretánica. Quiere decir que es una pintura de mayor calidad, también cuesta un poco más cara que la pintura acrílica, la base acrílica con elastómero, pero dura más, es más, tiene mayor vida útil, vamos a decir. Y terminamos así. No sé si en la siguiente foto se puede ver terminado o no, ya no recuerdo si es que vimos, no, acá viene esto que vimos un poco, buscamos en internet, investigamos, consultamos. ¿Cuál era el problema? El despegue de la espuma, la excesiva contracción y deformación de la espuma y el acabado muy rugoso. Estas tres condiciones se dieron en ese poliuretano expandido. Las tres cosas dio, se despegó, ¿verdad? Se contrajo y se deformó y explotó, ¿verdad? Volaron por el aire los pedazos y era un acabado rugoso, y eso se puede ver en la foto anterior. Entonces, las posibles causas ahí están, ¿verdad? Superficie muy fría, no era porque hacía calor, entonces la membrana no estaba para nada fría. Superficie antiadherente por polvo, no, porque sabíamos que la membrana tenía que estar perfectamente limpia para recibir el poliuretano. Presencia de humedad, no, porque no
uno tiene que preservar si hay, estas aislaciones se planifican. Cuando uno tiene un calendario extendido y ve que va a haber una semana de buen asoleamiento, de buen clima, ahí tiene que hacer su aislación, ¿verdad? Con un pronóstico de lluvia, no hagan nunca una aislación porque todos sus materiales se van a echar a perder y va a ser una pérdida en el presupuesto para ustedes, ¿verdad? Eh, una superficie no consistente, la membrana está muy bien adherida a la superficie, tenía un contrapiso de hormigón celular y una carpeta de regularización. Con el contrapiso de hormigón celular le damos la pendiente hacia los desagües, ¿verdad? Y la carpeta que era hidrófuga y tenía también un aditivo plastificante, tenía un agente de cura y era muy finita, era solamente para regularizar la superficie. Falta de curado de la primera capa de imprimación. Ese fue uno de los problemas que se hizo la primera capa y ya se desprendió todo, ¿verdad? No dio tiempo a hacer una segunda capa, o sea que tampoco podía hacer. Aplicación con espesores de carga muy gruesa, eso sí pudo haber sido, ¿verdad? Pero cuando se está pulverizando y es líquido, uno no tiene ese control. ¿Quién tiene el control? La mano de obra que está pulverizando el poliuretano. No nosotros que estamos mirando. Entonces, pudo haber sido eso. Los componentes han absorbido humedad. No sabemos porque eso viene preparado de fábrica. Adición de expandente o otra sustancia, como les digo, no sabemos porque nosotros contratamos la pulverización de poliuretano expandido para aislación térmica sobre losas preparadas con membrana asfáltica. Presión de componentes insuficiente, la temperatura mal regulada, esto tiene que ver con la máquina pulverizadora. Entonces, esos son, vamos a decir, situaciones que tiene que ver con una mano de obra calificada que conoce la máquina y conoce su trabajo, ¿verdad? No tiene que ver con nosotros. Aplicación con viento, no existió viento. Entonces, y bueno, y las prevenciones que ustedes pues van a poder ver, pero en este tipo de trabajo uno no tiene el control absoluto de cómo se hace el trabajo, ¿verdad? Porque esta gente es gente especializada que hace este trabajo, por eso se le contrata. Bueno, nuestro proveedor anterior nunca tuvimos este tipo de problemas, siempre nos salió súper bien el trabajo y por eso para esta obra también recurrimos al... Pero tuvimos ese problema de la máquina del señor que se había descompuesto, nosotros no podíamos esperar porque teníamos la membrana terminada, entonces contratamos otra empresa. Y así no fue. Bueno, seguimos, Rubén. Ok. Vamos a mirar entonces ahora las prevenciones que debemos realizar para evitar las patologías en terraza jardín, ¿verdad? Vamos a mencionar siempre los ítems que posteriormente vamos a detallar en los gráficos. Diseño de la estructura portante, ¿verdad? Losa rebajada con profundidad requerida de acuerdo al tamaño de las especies. Eso está muy relacionado al tipo de verde que vamos a colocar por encima de nuestra terraza jardín. La verificación del cálculo y dimensionamiento estructural, es decir, que una losa convencional calculada con una sobrecarga normal no debería de ser utilizada como terraza jardín. La misma tiene que ser proyectada para terraza jardín teniendo en cuenta el relleno que va a tener, teniendo en cuenta la vegetación que va a estar por encima. Entonces el cálculo debe ser realizado exclusivamente para que sea utilizada como terraza jardín, ¿verdad? El hormigón, entonces, el uso de aditivos, vamos a tener que usar todos los elementos que nos ofrece el mercado en cuanto a aditivos para mejorar, tener un hormigón de buenísima calidad. Entonces, utilizamos los aditivos, después los cuidados en el armado, el vaciado del hormigón, que ya vimos toda esa serie de ítems que teníamos que verificar en el momento del
de la llegada del hormigón, el vaciado del hormigón en el encofrado, posteriormente el vibrado y el curado del mismo. El sistema de aislación hidrófuga que va a tener, dependiendo del tipo de terraza jardín que se va a realizar, la aislación que normalmente es la aislación rígida y la aislación flexible, que vamos a detallar posteriormente en los gráficos. La criteriosa selección del sistema de drenaje, ya que tiene que estar bien drenado para que no haya acumulación de agua, que no quede agua en la terraza y que toda el agua remanente que nosotros no queremos, no necesitamos en la terraza jardín, pueda desplazarse al desagüe pluvial. Y como siempre, los últimos ítems, que son los mismos: la mano de obra calificada, el control de calidad por parte del profesional y la inspección, en este caso, la inspección periódica y el mantenimiento oportuno. Vamos a ver, esta foto corresponde a la terraza jardín de la Embajada Argentina. Esta es la Avenida España y acá está la Avenida Perú. Esta terraza jardín tiene ya muchísimos años. Fíjense el tamaño de los árboles, ¿verdad? Fíjense que son árboles muy grandes, ¿verdad? Y esto fue construido ya hace bastante tiempo. Acá, en este local que está al lado de este, donde ahora está el edificio de Itaipú, funcionaba la Facultad de Arquitectura, donde nosotros estudiamos ahí con la arquitecta Mary. Cuando eso ya estaba esta terraza jardín, o sea que esta data de bastante tiempo. Por lo menos tiene 45 años esta terraza ahí. Y sí, por eso, cuando nosotros éramos estudiantes ya estaba la terraza Sí, ya acá. estaba. Los árboles eran todavía pequeños, pero la terraza ya estaba ahora. Y fíjense que, aparte de tener la terraza jardín, fíjense que la vegetación de gran tamaño tiene también un curso de agua, es decir, que es hacer gala del conocimiento y de la técnica de la realización de la terraza jardín. Por eso le tuvieron diríamos así, yo diría una osadía de tener un curso de agua en su terraza jardín, ¿verdad? Estos planos no están en internet, no están en ninguna parte, buscamos, no encontramos nada de datos sobre esto, pero evidentemente es un ejemplo de un trabajo muy, muy bien realizado. Normalmente esto tiene un doble techo acá, en donde uno puede entrar y verificar que la losa esta, que es la base de la terraza jardín, no presente patología, o si presenta, inmediatamente realizar las correcciones correspondientes, las intervenciones para que esas patologías no generen, no desencadenen otras patologías y lleguemos a tener ese proceso patológico que muchas veces vimos en otras diapositivas, ¿verdad? Que llegó al extremo. Entonces, cuanto más rápido se realice el mantenimiento, mejor será la solución y menor afectación tendrá. En este caso, el problema principal acá es la humedad, ya que nosotros sabemos que la terraza se tiene que regar, ¿verdad? Aparte de que vemos acá todo el sistema de drenaje que vamos a ver más adelante. Esto de por sí tiene que recibir agua, no solamente cuando llueve, sino en forma permanente para regar las plantas. Entonces, la parte estructural es fundamental ahí, y la parte hidrófuga con más razón. Y en este caso, el recubrimiento de las armaduras no puede ser el común, ¿eh? Claro. Tiene que ser mínimo 5 centímetros, como si fuera un ambiente salino. Sí, todas las medidas al extremo, o sea, esperar las peores condiciones, estar preparado para las peores condiciones. Ese es el criterio que se debe tener cuando se realiza una terraza jardín. Acá tenemos un ejemplo de una serie de capas que están formando lo que es desde la estructura de la terraza jardín, que en este caso yo por lo menos no recomiendo utilizar la estructura esta de viguetas, porque esto tiene mucho movimiento, se puede llegar a fisurar esta estructura con semejante peso, por más de que esto se vende, estas viguetas venden, el que tiene certificación internacional, eso es con hormigón pretensado, ¿verdad? O sea, tiene garantía, pero también se fabrican sin certificación, o sea que hay depósitos o plantas
de estructuras, donde se hacen columnas de hormigón, postes de hormigón, que también fabrican esto y no fabrican de hormigón pretensado, sino simplemente con varillas conformadas. Entonces no tenemos esa certificación. Lo ideal sería tener una losa de hormigón armado convencional, como dijo la arquitecta, con todos los cuidados. Cuidados que habíamos visto ya en la clase de estructuras, del tipo de hormigón, un cálculo bien riguroso, meticuloso, ¿verdad? También en cuanto al control del hormigón, el control se hace ya desde la salida del mixer de la planta hormigonera hasta su vaciado en el encofrado. Todo ese proceso de todos esos ítems que habíamos hablado en la clase de estructura, de verificación de la hora de salida, de verificación del tiempo de utilización del hormigón, ¿verdad? No exceder al tiempo de utilización del hormigón que está marcado ya en la boleta que trae el conductor, ¿verdad? Ver el tipo de retardante que se utilizó, ver el tipo de plastificante que se va a utilizar, porque acuérdense que al saber que acá vamos a tener permanentemente agua, nosotros tenemos que tener la idea de que posiblemente pueda llegar a filtrarse agua. La idea es que no se filtre agua a través de esto, pero si se llega a filtrar, nosotros, como dijo recién la arquitecta, tenemos que tener un recubrimiento bastante bueno para las armaduras. Y por otro lado, nuestro hormigón debe ser lo suficientemente plástico, lo suficientemente fluido para generar un hormigón sin coqueras, para tener mayor superficie del hormigón así en forma perfecta, de tal manera que no haya posibilidad de que se introduzca el agua o la humedad, porque esto genera también humedad a través de los poros. Un hormigón bien compacto es lo que se debe garantizar. Y a partir de esa estructura empiezan una serie de elementos, de sustratos que se ponen para hacer el tratamiento completo de la terraza jardín. Sí, Tenemos, Rubén, quiero acotar. Esta es una propuesta de losa alivianada, ¿verdad? Pero como vos decías bien, necesitamos una estructura. Esto puede darse en jardines pequeños, pero claro, en jardines de mayor porte. Por eso el diseño, a partir del diseño tenemos que pensar qué tipo de jardín queremos. Un jardín que tenga pasto y algunas plantitas ornamentales con 25 centímetros de tierra abonada es suficiente. Entonces, una estructura alivianada con bloques de poliestireno de alta densidad, que son esos bloques blancos que estamos viendo ahí, esto entre sí. viga y viga, ¿verdad? Y después el armado con el hormigón de distribución. Tenemos una estructura alivianada para un jardín de baja profundidad, ¿verdad? Ahora, si queremos ya plantas ornamentales de mayor porte, eso se va a 50, 60 centímetros de profundidad de tierra abonada. Y si queremos un jardín como el de la Embajada Argentina, eso tiene que tener entre 90 y 1 metro de profundidad para que las raíces puedan desarrollarse y crecer el jardín bien. Otra cosa, tenemos que elegir muy bien las especies y para eso están los arquitectos paisajistas que nos dicen cuáles son las plantas o los árboles que tienen raíces rastreras y no en profundidad. Entonces eso todo tiene que ver con el diseño todavía. En el diseño tenemos que contemplar, según la superficie, el tamaño de nuestro jardín, un drenaje puntual a través de tubos perforados envueltos en geotextil o placas drenantes, como está mostrando el ejemplo. Estas son placas que se mandan a fabricar, Inatec te fabrican sin ningún problema, son de poliestireno de alta densidad y vean que tienen unas patitas con unos canales donde circula el agua. La placa en su superficie tiene unas perforaciones. Y por eso es que se utiliza encima de esta placa una manta de geotextil que hace de filtro. Ese filtro que va a hacer, va a dejar pasar el agua para que drene, ¿verdad? Pero va a contener la tierra para que no se metan los agujeritos del drenaje y obstruya el drenaje. Pero si empezamos de la base
los parapetos de esta terraza tienen que ser monolíticos, o sea, tiene que ser toda una pileta de hormigón armado monolítico, con todas sus características de óptimo hormigón, protección a las armaduras con el recubrimiento del hormigón, de tal forma a que trabaje todo junto. No se puede pensar, por más que sea chica la terraza jardín, que tenga un parapeto o un borde de mampostería. No se puede pensar porque las tensiones son de dilatación y contracción son diferentes y se va a terminar desprendiendo, ¿verdad? El parapeto de la base de hormigón. Entonces tiene que trabajar todo junto, tiene que ser monolítico, por más que sea chica la terraza. Sobre la losa, la sugerencia nuestra es que sea de un hormigón convencional o un hormigón post-tensado. Entonces, también puede ser de un hormigón cargado con el sistema Forza, ¿verdad? Con vigas invertidas que hagan el parapeto de la terraza. Lo primero que se tiene que hacer y que siempre le hemos enseñado es un sello de la base y del parapeto hasta el borde donde va a llegar la tierra, un sello asfáltico. Es para sellar cualquier capilaridad que haya, porque por más que el hormigón sea compacto, lo mismo tiene poros. Tiene Son poros y poros microfisuras también. sí, que no se ven a simple vista, pero que existen. Pueden generar microfisuras, o sea que al hacer el cargamento conviene usar un agente de cura para evitar que se produzca el buen fraguado de la masa de hormigón y evitar microfisuraciones, que al principio no se ven, pero como digo, después con el movimiento, dilatación y contracción, entonces se vuelven vivas estas microfisuras y aparecen, se notan, ¿verdad? Entonces, el sello asfáltico es fundamental. Ese sello asfáltico se puede hacer con cualquier tipo de pintura asfáltica, base agua inclusive. Total, es sellar la capilaridad nada más. Y después tenemos un contrapiso de hormigón celular. ¿Por qué la propuesta es de hormigón celular? Simplemente por su liviandad. Es mucho más liviano. Acuérdense que vamos a tener tierra húmeda y la tierra pesa muchísimo sobre la estructura y más si está humedecida. Entonces, sobre el contrapiso de hormigón celular se pone una carpeta hidrófuga de regularización y sobre esta va la membrana. La membrana asfáltica tiene que estar reforzada y tiene que ser a lo sumo, hacerlo in situ, por supuesto, y a lo sumo tiene que tener una dimensión de 50 metros cuadrados por paños. Si nuestro jardín tiene hasta 50 metros cuadrados, se puede hacer de una la membrana, ¿verdad? O sea, hacer toda la extensión de 50 metros cuadrados. Pues si, imagínense que tenga 100 metros cuadrados, vamos a hacer 2 paños de 50 y ir solapando esa junta. Y el alma de la membrana que se coloca sobre la primera capa de pintura asfáltica con elastómeros, y después se van colocando sucesivamente capas de pintura, dejando fraguar la capa de pintura antes de colocar la siguiente capa de pintura, tiene que ir teniendo tela en la unión de esos 2 paños de 50 metros cuadrados. O sea que no tiene un solo alma. Tiene un alma continua en los 50 metros cuadrados, pero en la unión con el otro 50 metros cuadrados, en esa intersección, tiene 1 metro de refuerzo de tela, ¿verdad? Que es lo que le va a ir dando la resistencia a esa unión de los 2 paños de 50. Y si tenemos 3 paños de 50, bueno, repetir el mismo procedimiento. Y no se queden con 4 milímetros de espesor de membrana terminada. Coloquen más cantidad de capas, reforzando sus uniones entre paños de 50 metros cuadrados. De hecho, que el fabricante les va a decir, les va a dar garantía de esta membrana fabricada in situ hasta 50 metros cuadrados, usando 2 kilogramos de pintura asfáltica con elastómero por metro cuadrado. No es la cantidad de capas de pintura, es el
kilogramos de pintura que se usa por metro cuadrado, lo que va a ir garantizando el espesor de esta membrana, ¿verdad? Y que pueda trabajar toda junta. Sobre esta membrana se Una tiene que... acotación, Mary, eso Sí, con la membrana. adelante. Sí, cuando mencionas esos 2 kilogramos por metro cuadrado, eso implica que la mano de obra debe estar bien calificada para establecer la viscosidad de la pintura, porque la Sí, pintura viene y se mezcla solvente, agua con agua, ¿verdad? Entonces se le da la viscosidad correspondiente. O bien se utiliza, dependiendo del tipo de pintura, con elastómeros que compremos, se utiliza en forma así pura, sin ningún tipo de otro material que se le adhiere. Entonces, las capas de pintura tienen que estar bien extendidas y no estar formando capas gruesas. Al sí, formar capas gruesas, lo que se hace es formar una capa en donde la capa que está más abajo, en la parte más gruesa, en la parte más abajo, no llega a volatilizar el solvente, entonces queda totalmente líquida y solamente endurece la parte de arriba. Y sí, eso ya no se vuelve a endurecer porque la capa de arriba está endurecida y ya tapó totalmente la parte inferior. Entonces ahí es donde se requiere primero una mano de obra bien calificada para que pueda determinar ese espesor de cada mano de pintura que se le va a dar. Y sí, también conocimiento de nuestra parte, nuestro control de calidad, donde nosotros, si vemos que está una mano muy densa, ¿verdad? Una mano muy gruesa, hay mayor cantidad de pintura, porque la idea es darle la cantidad de manos suficientes, pero el personal, de cuanto mayor cantidad de manos, es más trabajo para ellos, ¿verdad? Y cuanto menor cantidad de manos, es menor trabajo, implica ponerle mayor cantidad de pintura a cada mano. A eso es lo que se refiere la arquitecta cuando dice que tiene que ser 2 kilos por metro cuadrado, pero con una mano de obra calificada y el control de calidad de nuestra parte. Pues si no otra hacemos ese cosa, control de calidad, no va a funcionar eso, aunque le demos 20 manos, sí, porque se va a endurecer solamente la parte superior y queda líquida siempre la parte inferior. Y queda líquida ya como si fuera que está envasada. O sea que no es que con el tiempo se va a endurecer. Queda sí. totalmente líquida ya para toda la vida útil de esa membrana. Otra cosa, eso le resta la capacidad de dilatación a la membrana, porque adentro no está bien fraguada. Y todo lo que pusimos en la superficie de la losa hay que levantar por los parapetos con sus refuerzos en la unión especialmente entre el muro de la terraza con la base, ¿verdad? O sea, levantar la pintura, levantar la membrana con todos los refuerzos geotextil, ¿verdad? Hasta la altura donde va a ir la tierra abonada, hasta el borde de la tierra, el borde superior de la tierra. Y esa parte ya después va a estar cubierta con el pasto y con las plantas, ¿verdad? Sí. Pero tanto la base como los muros de la terraza jardín tienen que llevar la membrana fáltica, completo, completo tiene que ser. Entonces Y ahí se se colocan, identifican esos ítems que habíamos mencionado anteriormente de los puntos críticos, ¿verdad? sí, Las bases en donde se unen con los caños drenantes, en alguna parte tienen que bajar, aunque tengamos este tipo de placa, esto va y colecta una columna de bajada y tiene que bajar. Entonces, ahí donde se unen la columna de bajada, la parte del caño con todo el sistema, ese es uno de los puntos críticos. El otro es lo que mencionó recién la arquitecta Mary, ¿verdad? Que sería el parapeto que vamos a ver en el siguiente gráfico, ¿verdad? Que sí tiene que estar reforzado ahí, en esa parte donde se une el paramento horizontal con el vertical, y en el borde cuando tenemos, por ejemplo, los 50 metros, tenemos hasta acá, en esta parte se tiene que hacer una doble aislación para garantizar de que este paño y este paño estén trabajando en forma conjunta. Lo mismo pasaría si tuviéramos en esta parte una junta de dilatación, que vamos a ver también en el siguiente gráfico, que también es un caso que nuestra terraza jardín pueda abarcar una parte del edificio y pasar a la otra parte que tiene una junta de dilatación. Entonces son lugares específicos en donde tenemos que tener el máximo cuidado para que todo el sistema funcione.
porque en una de las partes deja de funcionar, como esto es flotante, ¿verdad? El agua se puede meter en una parte y aparecer la mancha de humedad, por ejemplo, totalmente otro lado, ¿verdad? Entonces, esto no se arregla. Si esto se va a hacer una corrección, no se arregla por partes prácticamente. Es quitar todo y hacer de nuevo. Entonces, por eso es que hay que tomar muy bien cuáles son esos puntos que requieren un cuidado muy especial, ¿verdad? Y sobre la membrana, una barrera antirraíz. La barrera antirraíz es un plástico, ¿verdad? Que lo que hace es atajar si alguna raíz se mete a través de los orificios de la placa drenante, que no llegue a la membrana y que rompa la membrana, porque hay raíces que son agresivas. Entonces, esa barrera antirraíz sobre la membrana es fundamental. Y después se colocan las placas que tienen esas patitas, va formando los canales y por ahí circula el agua en sentido de la pendiente que le dimos con el contrapiso. Sobre la placa siempre el filtro, que es una manta de geotextil que permite filtrar el agua, drenar el agua de exceso, ya sea por lluvia, ¿verdad? Porque generalmente por riego tienen un sistema de riego por goteo donde no hay demasiado exceso de agua, hay una hidratación controlada de la tierra, pero sí cuando llueve, más en nuestro país como llueve, ¿verdad? Con tanta abundancia en un corto tiempo, entonces la tierra se satura y hay que drenar ese exceso de agua porque si no hasta las raíces se pudren. Entonces, ese filtro es fundamental para que solamente permee el agua y ataje todo el arrastre de tierra. Y después tiene, cuando son jardines bajitos, es una sola masa de tierra abonada, ¿verdad? Pero cuando ya tiene mucha profundidad el jardín, tiene diferentes estratos, sustratos de tierra, ¿verdad? Va teniendo diferentes, y el último es el de la tierra abonada, vamos a decir. Y bueno, y encima ya van los plantíos, ¿verdad? Sí. De acuerdo al diseño que ustedes hayan pensado, la vegetación. Algo muy importante con respecto al manto geotextil. Habíamos visto en las clases anteriores los distintos tipos de mantos que nos ofrece hoy el mercado. Habíamos visto desde aquellos que tenían un orificio bien grande, como un tejido más o menos, hasta la tela de geotextil, que prácticamente es una tela, como una tela de algodón, como una tela de camiseta, ¿verdad? Que prácticamente no tiene poros en sí, sino que deja pasar la humedad. Entonces, en este caso, en este caso, no podemos jamás elegir el que tienen agujeros grandes, porque de lo contrario pasaría totalmente la arena que está por encima. Entonces tiene que ser el de menor espacio, ¿verdad? En la tela de geotextil que no deje pasar el grano de arena. Esto es fundamental, porque si esto elegimos mal, si esto se elige mal, se elige una malla que tiene un espacio bastante considerable dentro del cual puede pasar la arena, entonces pierde totalmente su función. La arena, la tierra que está acá, pasaría a través de este manto y lo que va a hacer es va a obstruir totalmente los agujeros por donde va a circular el agua. Entonces, esto es fundamental. No es cualquier manto, sino que tiene que ser el correcto, exactamente el elegido para este tipo de situaciones. Zika tiene diferentes tipos de mantos Sí, y Natec también, y si ustedes le piden manto para terraza geotextil, le van a dar un manto de trama consolidada que le dicen ellos, los fabricantes, ¿verdad? Que realmente permea el agua por presión, ¿verdad? Si ustedes forman una bolsita y cargan agua, van a ver que no permea hasta que se sature el manto y ahí recién empieza a gotear. Pero con la cantidad de agua que hay en una terraza y la presión que hace el agua, ¿verdad? Que va bajando, vamos a decir, hacia la base, va filtrando el nivel de tierra hacia la base, entonces ahí hace una presión y empieza a gotear constantemente, continuamente, a través del manto hacia la, hacia el panel drenante, ¿verdad?
para que vaya filtrando y vaya hacia los desagües. Bueno. Debe ser lo suficientemente resistente, ya que este manto siempre va a estar en contacto con las raíces de, Sí, también. de lo que no, acá, de lo acá se va a plantar. Si van a ser árboles, como el caso que vimos recién, entonces este manto debe ser lo suficientemente rígido para que esas raíces no rompan el manto. Entonces no es, como dijo la arquitecta, no es cualquier manto el que vamos a utilizar en esta parte. Vamos a ver la siguiente. Son distintos sistemas, distintos tipos, perdón. No es lo mismo hacer esto, ¿verdad? Donde tenemos solamente césped y acá tenemos una pequeña arborización, es decir, que tenemos nada más que arbustos, entonces los cuidados van a ser totalmente diferentes entre esto y lo que recién vimos, que era la terraza donde tenía árboles ya de una magnitud considerable, eran árboles grandes, ¿verdad? Las raíces son más profundas, son mucho más fuertes, las presiones son totalmente diferentes, entonces, de acuerdo al tipo de terraza jardín, son los cuidados que tenemos que realizar, las capas que tenemos que hacer y también los materiales que vamos a utilizar. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, pero básicamente, si ustedes se fijan, en la secuencia de construcción es la misma. O sea, siempre hay una estructura, ¿verdad? Una protección de la estructura, un contrapiso con pendiente y todas esas capas que recién vimos. Acá vemos el detalle de terraza jardinada, en donde vemos los puntos críticos, que es en donde tenemos el desagüe propiamente dicho. Esto va a venir, la terraza jardinada en alguna parte tiene que tener un sistema de drenaje vertical, que serían las columnas de bajada, ¿verdad? Los puntos críticos, que serían en la unión de la parte horizontal con la parte vertical, ¿verdad? En este caso, siempre, como habíamos dicho y habíamos propuesto ya en el caso de la terraza, aislación de termohidrófuga de la terraza, sería la parte de losa de hormigón y la parte de parapeto debe ser monolítica, o sea, no debe haber hormigón acá y mampostería acá, porque la fisura se va a dar en esta parte. Aún así, siempre es uno de los sitios en donde tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos el lugar donde bajan los caños, por un lado. Segundo, la unión de paramentos. Fíjense, por eso está marcando una doble membrana, pues tenemos una acá, después tenemos la que va de extremo a extremo y de nuevo la siguiente otra vez. O sea, no podemos correr riesgo, entonces, extremar los recursos acá. Y lo que habíamos mencionado recién también, que puede ser de que sea una junta, acá tenemos una junta de dilatación. ¿Verdad? En la junta de dilatación todo esto pasa y también tiene su refuerzo. Tiene refuerzo. Acá por debajo del que es general, vamos a suponer que nuestra aislación venga acá. Entonces, primero se hace la aislación en la parte de la junta, de tal manera a que ese movimiento que va a tener esta parte de la estructura con respecto a la otra parte quede garantizada, y este es un elemento flexible. Entonces tenemos uno en la parte inferior, la general que pasa por encima de la junta de dilatación y de nuevo un refuerzo otra vez en esa parte, porque sabemos que acá va a haber un movimiento. Va a haber un movimiento y ese movimiento debe ser absorbido por la aislación flexible. La aislación rígida, fíjense que está cortada acá. La aislación rígida que está dado por tanto el contrapiso como la carpeta hidrófuga terminan acá y tienen el espacio correspondiente para que esto pueda dilatarse y contraerse. En cambio, la aislación flexible es la que pasa por encima del hueco que queda entre las dos estructuras, entre esta y esta. Pasa por encima de la junta de dilatación. En Profe, realidad, esta junta ya la habíamos visto en otra clase. Sí, adelante. una consulta. ¿Y en las aristas hay algún tratamiento o ¿En cuál de las alguna aristas? recomendación? En En las las aristas aristas, inferiores. acá, esta. Sí. Sí, por eso. Esta es una de las situaciones en donde amerita siempre el cuidado. Por eso tenemos acá una capa que es simplemente en forma de L, que garantice la unión, la continuidad
entre la parte horizontal y la parte vertical, ¿verdad? Luego Sí. fíjense que está lo que sería la membrana, ¿verdad? Que llega hasta acá. Y después de nuevo otra vez otra que garantice de nuevo, así como la primera, una segunda que garantice la unión y que sea esto, diríamos, como si fuera un solo material. Al hacerlo in situ, se vuelve un solo material, ¿verdad? Pero lo que nos muestra acá el gráfico es que tenemos que tener cuidado acá. Por más de que tengamos losa de hormigón y parapeto de hormigón, ¿verdad? Igual tenemos que hacer esto aquí. ¿Por qué? Porque se pueden, pueden presentar microfisuras inclusive en esta parte. Entonces, por eso es uno de los puntos que se mencionaba anteriormente en el inicio de la clase, uno de los puntos críticos. Este acá, que es la esquina de la unión del paramento horizontal con el vertical, y si por ahí tenemos una junta de dilatación. Son aspectos así muy importantes que hay que tener en cuenta, en donde hay que extremar todos los recursos. Porque nosotros sabemos que si hay una presión de parte de toda la carga acá, de lo que sería la terraza jardín, por ejemplo, si tenemos 1 metro de carga, la carga principal se da en la losa, ¿verdad? Y una carga secundaria se daría en la viga. La viga es para rigidizar la losa nada más. Entonces se puede generar una microfisura por un movimiento natural entre las distintas piezas de hormigón. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta para poder reforzar ese sector. Esos sectores, en este caso, este sector, el otro que es en la esquina, ¿verdad? La unión de la parte horizontal con vertical, y el lugar donde sabemos que sí va a haber movimiento. Al tener una junta de dilatación, no es que posiblemente se vaya a mover ahí, sino que sabemos que ahí se va a mover la estructura. Entonces ahí es mayor todavía el riesgo de filtraciones, por lo tanto mayor debe ser el cuidado que tenemos que tener. Normalmente las juntas de dilatación estructural tienen alrededor de 2,5 centímetros, ¿verdad? Eso es calculado por el calculista, y en nuestro medio, cada más o menos 33 metros lineales de estructura de hormigón, se coloca una junta de dilatación. Y el tamaño para esos 33 metros normalmente suele ser de 2,5 centímetros. El tratamiento de junta ya habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Que se rellena con un material en toda la longitud de la junta y se sella posteriormente la superficie de la junta. Acá, donde está la parte, diríamos, de hormigón, se sella con un mastic, puede ser poliuretánico, puede ser... Lo ideal sería poliuretánico, porque es el que tiene mayor capacidad de elongación, el que da mayor adherencia entre el mastic y el material a unir, que en este caso es hormigón armado, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos en la clase anterior, y eso tiene que estar perfectamente realizado en la junta. Y aún así, tener toda esta serie de precauciones otra vez. O sea, estos materiales son muy similares a los que habíamos visto en el gráfico anterior. Acá pueden ver que siempre la secuencia es la misma. El material resistente, ¿verdad? Después el material que forma la pendiente, que habíamos dicho que sería un hormigón celular. Después una carpeta de regularización de esto, ¿verdad? Que va a ser la base de la membrana, esta membrana. La base de la membrana, que es la aislación flexible. Hasta el contrapiso de hormigón celular y hasta la carpeta forma parte la aislación rígida. Luego es la aislación flexible, que es la membrana. Luego vienen las placas drenantes, fíjense, estas son otro sistema, esto es perdón, este es otro sistema, pero es el mismo criterio, ¿verdad? Tiene las perforaciones, son placas individuales que encastan unas con otras y que se colocan una al lado de otra y tienen los canales de circulación del agua. Sobre las placas drenantes siempre van el filtro de geotextil que habíamos hablado recién, ¿verdad? Acá faltaría la barrera antirraíz, ¿verdad? Y sabemos que la membrana siempre tiene una base de imprimación para que pueda sellarse. Lo mismo que acá también, nuestra propuesta siempre va a ser que sobre el elemento resistente, como dijo la arquitecta Mary recién, haya un sellado,
de esa parte resistente para sellar las posibles microfisuras que se puedan generar en la estructura de hormigón armado, que es la pintura asfáltica. Forma una pintura envolvente completamente, que sería la parte horizontal, y va a la parte, sube a esta parte, toda la parte que va a estar la profundidad de la terraza jardín, entonces formando así una U completa de todo lo que va a ser nuestra terraza. Ese es el sellado, que es la primera capa que se hace a la estructura de hormigón, ¿verdad? En esencia, son las mismas situaciones. Los materiales pueden variar en algunas partes, ¿verdad? Pero el concepto siempre es el mismo. Y la sugerencia siempre es tener cuidado en los puntos críticos, ¿verdad? Ya sabemos ahora cuáles son los puntos críticos en donde tenemos que, como se dice vulgarmente, bajar la lupa y estar controlando perfectamente de que se hagan los trabajos en la forma debida. ¿Alguna consulta más? ¿Algo más que quieras agregar, Mary? Sí, esa ¿Alguna parte consulta de de la los, isla. Perdón, adelante. si hay consulta de los alumnos? Eso es lo que me interesa Ah, saber. Si ya. llega el... Quería hacer un comentario sobre la membrana reforzada entre la base, el plano horizontal y el plano vertical. Pasa que la tierra de repente puede tener arcilla. Y cuando la arcilla se hidrata, se expande. Y ustedes no van a creer, pero que esa expansión tiene tanta tensión, ejerce tanta tensión, que en el caso de piscinas enterradas rompe el hormigón, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto es una piscina. Lo único que en una piscina enterrada la arcilla está por fuera y hace desnivelar la piscina, por eso es que rompe el hormigón. En el caso de la terraza jardín, la arcilla está contenida en la tierra que le estamos cargando, ¿verdad? Antes de llegar a la tierra abonada. Entonces, si es, al hidratarse, eso puede hacer mucha presión de adentro hacia afuera, de adentro hacia los parapetos, hacia los bordes de la terraza jardín. Entonces, ahí es donde se refuerza también la aislación, ¿verdad? Porque puede haber un movimiento del hormigón que es estructural, que es un vaso, vamos a decir, ¿verdad? Es una piletita. Entonces, hay un movimiento, y como eso no está enterrado, sino que puede estar en la terraza, ¿verdad? Hecho una terraza jardín. Entonces, qué es lo que nosotros tenemos? No tenemos el empuje del terreno, porque no está enterrado, sino que está al aire libre. Entonces, esos empujes, el hormigón de por sí se puede deformar, porque está calculado con una deformación que no implica ninguna lesión estructural, pero las aislaciones tienen que estar acompañando esos puntos críticos, ¿verdad? Por eso también es que se refuerza entre el plano horizontal y el plano vertical todo lo que sea aislación hidrófuga flexible. ¿Mm? Y fíjense ustedes también cómo el filtro o el manto geotextil cubre las placas drenantes, pero sube por el parapeto también ¿para qué? Para que las raíces que están en la tierra no se prendan a la membrana, porque hay raíces que son agresivas y van penetrando, van creciendo, se prenden y van creciendo, creciendo y terminan rompiendo la membrana. Entonces, ese geotextil se sube también por el parapeto, vamos a decir, por el borde de la terraza, ¿verdad? De tal forma de que haya una separación. En este caso no está planteando, esta es una propuesta de INATEC, con productos de INATEC. Acá están las placas de drenantes de poliestireno de alta densidad que ellos fabrican, las membranas que ellos fabrican ya con las pinturas acrílicas y asfálticas con elastómero, que son el famoso Impacril, ¿verdad? El Cicalasti Plus 650 de Zika es una membrana poliuretánica con elastómero que es mucho más resistente que el Impacril, que es base acrílico, pero yo diría de que eso es mejor para terrazas transitables, ¿verdad? Hacer un gasto adicional en terrazas transitables de repente
porque tiene mayor tensión de dilatación esa membrana, pero en terrazas jardín se puede trabajar muy bien con las membranas asfálticas in situ, las bases asfálticas con el elastómero. Se trabaja muy bien y tiene mucha garantía. ¿Por qué? Porque nunca la dilatación por absorción de calor va a llegar a generar tensiones de dilataciones muy amplias, porque tenemos todo un colchón de tierra hidratada, más todo el césped, todos los arbustos que hacen a la aislación térmica. ¿Sí? Y fíjense que ustedes, nosotros acá no tenemos ningún material que sea térmico, porque la vegetación más toda la cantidad de el espesor de tierra hidratada es lo que ya está haciendo la termicidad del sistema. Pero sí hay que ir reforzando esos puntos que Rubén estuvo explicando, ¿verdad? Es importante. Y este mismo refuerzo que ustedes ven en capas es lo que el fabricante propone cuando dice hacer membranas in situ hasta 50 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 100 metros cuadrados, vamos a tener dos paños de 50 y en la unión de esos paños de 50 es que ellos proponen, ¿verdad? Con 1 metro de solape ir reforzando con tela esa membrana, la unión de esos dos paños de 50 metros cuadrados y quedaría como, ahí donde está el cursor de Rubén, ¿verdad? Ahí Algo hay una parecido a lo que está en la punta. algo parecido a eso, exactamente. Y se va haciendo con mayores camadas de alma de geotextil, ese sector. ¿Alguna consulta? Lo que sería piscina, que más o menos tiene alguna cosa que ver, daríamos en otra clase. Tanque y piscina ya se Mm, desarrolló, si mal no recuerdo. no, creo que es la última, Rubén. Ah, Creo que es bueno. la última. Sí, Voy a porque hay un mirar un capítulo poco. especial para eso. Hay un Creo que Dale. capítulo es la especial. última. A ver un poco. Te digo, tanque y piscina es la siguiente. Lo siguiente. Ok. Sí. Vale. No, porque llegué a ver en algunas casas que tenían como unas, no son planteras, ¿verdad? Pero son para plantas acuáticas. ¿Eso tomaría de situación este ejemplo o sería ya con aislamientos que tengan que ver con piscinas y eso? Si es planta acuática, ya no, no va a tener tierra como, No, como no tiene en la tierra. terraza jardín, sino que va a tener agua, ¿verdad? Ya. Entonces, agua permanente. Entonces, entraría dentro de la aislación correspondiente a piscinas. Nada, dale, esa era mi consulta. Gracias, profe. Ok, no es nada. ¿Alguna otra consulta? El Lo que nos interesa examen es que ustedes sería pregunten, la por próxima favor. semana. ¿Cómo? ¿Perdón? El examen sería la próxima No, semana o yo estoy anotando mal. no. Nosotros tenemos que terminar todos los capítulos y nos está faltando el último capítulo, el de tanque, piscina, esas cosas. Dale, Y después recién vamos a tener el examen. dale, Creo que gracias, profe. nuestro planeamiento, y si es que estamos, yo creo que estamos perdiendo una clase, pero no importa. Les digo enseguida, planificador, voy a abrir un poquitito el planificador, a ver cómo estamos. Upa, se me cortó esto. Yo cierro más ya esto y dejo de presentar. Bueno, nosotros estamos el 31, estamos terminando hoy lo de terraza jardín, ¿verdad? Yo pensé que no iba a dar el tiempo para empezar tanque y piscina, no nos da el tiempo, dejamos para el 7 de junio. Después tenemos una clase que queremos dar, una retroalimentación general, pero queremos que ustedes propongan los temas. Y esos temas deberían de proponernos la próxima clase 7 de junio para que nosotros preparemos a alguien que haya, se pueden dividir algunas preguntas de diferentes unidades, ¿verdad? Y en la clase del 14
de junio damos esa retroalimentación y el 21 de junio es la fecha de nuestro examen parcial. Lo ideal es que puedan realizar sus consultas en el foro de consultas, entonces nosotros vamos a preparar las respuestas correspondientes, de tal manera que ya tengamos, si hay que buscar alguna foto, algún detalle, entonces podamos tener tiempo de buscar de acuerdo a las consultas que ustedes quieran hacer. Si es que no, la foto o el detalle no está en lo que ya vimos, podemos hacer de acuerdo a lo que ustedes pregunten. Y en el Sí, foro de porque consulta preguntan, entonces ahí nosotros vamos a vamos recibir la anotando. feedback. Claro. O recibimos la consulta y tomamos nota la clase que viene y preparamos. ¿Por qué? Tenemos millones de fotos, pero ¿qué es lo que pretendemos hacer con la repetición de una foto en una unidad, la misma en otra unidad, donde en una unidad se habla de una lesión, para la siguiente unidad puede ser que esa foto sea una causa, o en la siguiente se habla de la prevención respecto a esa foto, pero elegimos la misma foto para que vaya grabando la idea, ¿sí? Porque sabemos que está una optativa, ustedes no tienen demasiado tiempo para leer o demasiado tiempo para dedicarle a una optativa. Cuando las curriculares aprietan, se van soltando las optativas. Entonces, lo que hicimos es insistir con la misma foto para ir viendo, ¿verdad? Y que vaya grabándose en ustedes y que no tengan tanta necesidad de, de incorporar tanto tiempo por unidad para su retroalimentación con los materiales que le presentamos. Pero como tenemos tantas fotos, si ustedes nos hacen de antemano las consultas que quieren retroalimentar en la clase del 14 de junio, con mucho gusto vamos a buscar fotos diferentes para mostrarles y hablar más sobre esa situación. Pero sí necesitamos que ustedes nos digan qué es lo que quieren volver a charlar. Dale, profe, muchísimas gracias. No a ustedes. Bueno, Bueno, creo que terminamos por hoy, quedó pendiente la última clase. sí. Vamos a Profe, volver a una última recordar. consulta. Eso que Sí, estuvieron presentando está todo en la plataforma, ¿no? sí, Totalmente está. Dale, totalmente. Sí. Es más, estupendo. está el libro de patología de materiales y procesos, que incluso está editado y tiene toda la parte de refuerzos con fibra de carbono, eso que el libro en sí, cuando se publicó, no tenía. Pasa que esto es muy dinámico, ¿verdad? Tanto en la aparición de nuevos materiales por parte de la industria de la construcción y también en nuestro expertise como consultores. Entonces, vamos incorporando nuevos materiales que hay en el mercado, nuevas tecnologías y se va quedando, vamos a decir, desactualizado. Lo que se hizo es en el PDF del libro, el libro amarillo de patologías, materiales y procedimientos. Como ese libro no se volvió a publicar, lo que hicimos es ampliar, hay una edición ampliada que está en la página virtual de patología constructiva. O sea, está a mano de ustedes ese libro, ¿verdad? Y está porque en cada unidad está su material de estudio, pero en apoyo ustedes van a encontrar el libro de patología constructiva, materiales y procedimientos, como le digo, en una edición digital ampliada, enciclopedia Broto, el catálogo de Plasticil, el catálogo de SICA Refuerzo Estructural, un modelo de diagnóstico de patología constructiva del Museo de la Memoria, un trabajo que hicimos, consultoría de una de las casas de San Bernardino. Está eso en PDF a disposición para que ustedes tengan de sobra material, aparte de estas clases que le damos. Dale, Y el buenísimo. libro ese está a medida de las clases. Todo lo que dijimos aquí en cada unidad, ustedes pueden leerlo con las mismas fotografías, incluso mayor cantidad de fotografías porque el libro tiene mayor cantidad de ejemplos
¿verdad? De lo que le podemos dar en 2 horas por semana. Pero está a medida de la cátedra. Eso es lo que le quiero transmitir. Bueno. Está. Bueno, entonces damos por finalizada la clase de hoy y nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo lunes de nuevo. De mi parte es todo. Dale, Muchísimas muchas gracias gracias, profe. por la asistencia a esta videoconferencia y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Igualmente, profe. chao a todos. Gracias a Muchas ustedes. gracias, profes.